El sol del 10 de agosto de 1924 bañaba Madrid en un calor sofocante, y la estación de Atocha bullía con la energía de un día caluroso de verano. Los viajeros se agolpaban para abordar el Expreso de Andalucía, un tren de lujo que cubría la ruta entre Madrid y Cádiz. Este tren era conocido no solo por la comodidad de sus vagones, sino también por los ilustres pasajeros que lo recorrían, diplomáticos, empresarios, políticos, e incluso artistas que buscaban descanso en las costas del sur. En medio de esta multitud, entre los más distinguidos, se encontraba Fernando Díaz, un hombre cuya apariencia reflejaba poder y estatus, con sus trajes impecablemente confeccionados y su mirada calculadora. Díaz, aunque en apariencia un hombre de negocios respetable, ocultaba secretos oscuros. Había construido su imperio a través de medios que muchos preferirían no conocer. Sus inversiones no siempre eran legítimas, y su habilidad para manipular los hilos de la política y las finanzas le había valido la admiración de unos y la enemistad de otros. En las últimas semanas, algo parecía estar perturbando la calma que siempre lo caracterizaba. La inquietud en sus ojos no pasaba desapercibida para aquellos que lo observaban de cerca. Algo le acechaba, una sombra de la que no podía escapar, y este viaje a Cádiz, que normalmente habría sido una simple escapatoria, se sentía diferente. La paranoia se apoderaba de él. El tren comenzó su travesía, serpenteando a través del paisaje español. Los pasajeros se acomodaban en los lujosos asientos, disfrutando de la suavidad del viaje y las vistas que pasaban rápidamente. El Expreso de Andalucía era el escenario perfecto para charlas triviales, para degustar finos vinos y para la conversación ligera que normalmente llena los vagones de tren. Sin embargo, algo en el aire parecía distinto esa tarde. Díaz, en lugar de relajarse, se mantenía tenso, con la mirada fija en la puerta de su compartimento, como si esperara algo o a alguien. No podía evitar sentirse observado. La sensación de estar siendo acechado lo perseguía como una sombra. No podía dejar de mirar su reloj, que marcaba las horas, que pasaban más despacio de lo que él deseaba. A medida que el tren avanzaba hacia el sur, la tarde se iba apagando lentamente y la luz comenzaba a cambiar, tiñendo de tonos anaranjados y rosados los campos que desfilaban por las ventanas del tren. La brisa se volvía más cálida a medida que el tren cruzaba la vasta extensión de Castilla. El murmullo de los pasajeros se mezclaba con el sonido del traqueteo de las vías, pero Díaz no podía concentrarse. Su mente estaba nublada por pensamientos de un pasado que había intentado enterrar. El peso de su propio pecado lo acosaba. En los últimos días, había comenzado a recibir amenazas veladas, insinuaciones sobre sus negocios, mensajes que le advertían que ya no podía seguir esquivando las consecuencias de sus actos. Quizá el tren no era solo un medio de transporte para él. Era una jaula móvil, un escenario que lo llevaría directo a su destino, y no uno placentero. En algún momento durante el trayecto, la conversación en el vagón de primera clase comenzó a tornarse algo más animada. Sin embargo, la atención de Díaz seguía fija en las pequeñas acciones a su alrededor. La pareja que discutía en voz baja sobre un asunto trivial, la mujer mayor que leía un libro con gran concentración, el hombre de barba espesa que observaba por la ventana con una mirada distante. Ninguno de ellos, por supuesto, notaba los síntomas de lo que parecía un inminente desastre. Mientras el tren se acercaba a la estación de Antequera, un pequeño pueblo malagueño, el aire se cargó de una tensión palpable. La parada en Antequera fue breve, solo unos minutos para que los pasajeros pudieran estirarse, tomar aire fresco o hacer alguna llamada telefónica. Fue en ese intervalo donde la vida de Fernando Díaz cambiaría para siempre. El tren se detuvo y, como los demás, Díaz se levantó para estirarse. De manera casi automática, salió de su compartimento y caminó hacia la salida del vagón, mezclándose con la multitud de pasajeros que también aprovechaban la parada. Nadie lo vio abandonar el tren ni regresar a su compartimento, algo que, en retrospectiva, resultó ser fundamental para entender lo que sucedió. Cuando el tren volvió a arrancar, el personal del tren notó algo extraño al pasar por el compartimento de Díaz. La puerta estaba entreabierta, la ventana rota, y el maletín de Díaz, que normalmente siempre iba con él, yacía en el suelo, vacío. No había rastro de él. El compartimento estaba en desorden, pero sin signos de lucha. El personal se apresuró a revisar,
pero no encontraron señales claras de lo que había sucedido. Parecía como si Díaz hubiera desaparecido en el aire, o como si hubiese abandonado el tren de alguna manera que aún no se comprendía. La tripulación, confundida y perturbada por la desaparición de un pasajero tan importante, decidió mantener el incidente en secreto, al menos por un tiempo. El expreso de Andalucía llegó a Cádiz a su hora prevista, pero sin Fernando Díaz. La policía fue alertada de inmediato. Se inició una investigación, pero los interrogatorios a los pasajeros no arrojaron ninguna pista. La mayoría afirmaba no haber notado nada fuera de lo común. Sin embargo, algunos testigos mencionaron que Díaz había estado inquieto todo el trayecto, como si estuviera esperando algo o a alguien. Nadie pudo haber imaginado lo que había ocurrido en la parada de Antequera. Nadie sabía que la desaparición de Díaz estaba relacionada con algo mucho más siniestro de lo que todos podían concebir. Mientras la policía en Cádiz comenzaba a investigar el paradero de Fernando Díaz, algunos detalles comenzaron a emerger. La vida de Díaz, aunque aparentemente ejemplar, estaba llena de recovecos oscuros. El hombre que muchos consideraban un exitoso empresario era, en realidad, un hombre de una moral distorsionada. A lo largo de los años, Díaz había hecho negocios con personajes cuyo perfil nunca debería haberse cruzado con el suyo. Había manipulado mercados, quebrado empresas y traicionado a aquellos que alguna vez consideró amigos. Sin embargo, no fue un simple error de cálculo lo que lo llevó a su perdición, sino algo mucho más grave. Su caída fue forjada por su propia mano, por su deseo insaciable de poder, que había llevado a varios de sus socios a la desesperación. En los días previos al viaje, un antiguo socio de Díaz, Joaquín Ramos, había comenzado a sospechar que Díaz lo estaba engañando. Ramos, un hombre de negocios implacable que había trabajado codo a codo con Díaz en varios proyectos, había sido recientemente marginado por él en una transacción que ambos habían acordado. Díaz, al parecer, había despojado a Ramos de una parte significativa de la ganancia que le correspondía, sin dar explicaciones, dejándolo en una posición vulnerable. Para Ramos, esto fue el punto de no retorno. Ya no era una cuestión de dinero, era una cuestión de honor. Joaquín Ramos, al enterarse de que Díaz tomaría el expreso de Andalucía en su viaje a Cádiz, vio la oportunidad perfecta para hacer justicia. Un pequeño grupo de hombres de confianza se infiltró en el tren antes de que partiera de Madrid. Su misión era clara: eliminar a Díaz y borrar cualquier rastro de su existencia. Ramos no solo quería la muerte de su antiguo socio, quería hacer desaparecer a Fernando Díaz de la historia. El destino de Díaz estaba sellado desde que subió a ese tren. La parada en Antequera fue el momento crítico. Durante los pocos minutos de detención del tren, los hombres de Ramos se posicionaron en lugares clave. Uno de ellos se acercó al compartimento de Díaz, mientras los demás se dispersaron entre los pasajeros. Al parecer, el hombre que se acercó al compartimento de Díaz no era reconocido por él. La ventana rota fue el resultado de una distracción cuidadosamente orquestada para dar la falsa impresión de una fuga. Mientras tanto, Díaz fue sacado de su compartimento sin que nadie lo notara. Se le llevó fuera de la estación y se lo ocultó en un lugar apartado, un escondite donde jamás sería encontrado. El crimen fue meticulosamente orquestado. No hubo lucha, no hubo señales evidentes de un enfrentamiento. Díaz simplemente desapareció, y el tren continuó su camino sin que nadie, salvo los involucrados, supiera lo que había sucedido. El maletín con la información que Díaz guardaba, que contenía detalles comprometedores de sus negocios, fue entregado a Ramos. El destino de Fernando Díaz quedó sellado. Un hombre que alguna vez fue dueño de la alta sociedad española se desvaneció sin dejar rastro. Nadie sabría nunca lo que ocurrió realmente aquella tarde en el Expreso de Andalucía. La investigación sobre su desaparición se cerró, pero aquellos que conocían la verdad nunca dejaron de susurrar sobre lo sucedido. El crimen del Expreso de Andalucía se convirtió en una leyenda, un misterio sin resolver que trascendió las décadas, recordando a todos que, a veces, las sombras del pasado son más largas de lo que parecen.